La mayoría de seres humanos nos hemos sentido culpables de algo en algún momento de nuestras vidas, y es que desde que llegamos a este mundo hemos sido condicionados para sentirnos culpables por algo, un sentimiento que puede provenir de la relación con amigos, la familia, la sociedad o la religión, que de manera consciente e inconsciente nos enseña a sentirnos culpables por pensar o actuar de una manera determinada, o por cosas que supuestamente pasaron hace miles de años que nada tiene que ver con nosotros. La culpa impuesta desde el exterior tiene el objetivo de cambiar nuestro comportamiento. Es una poderosa manera de manipular el actuar de las personas, donde el individuo busca aprobación tanto del exterior como de nuestro interior. La vulnerabilidad a este sentimiento viene de debilidades psicológicas que permiten que otros influyan de sobremanera en nuestra manera de pensar y actuar. Sin embargo, también ha sido una poderosa forma de vigilar nuestro comportamiento como una función social. Tiene su utilidad. Algunas personas sienten culpa por algo que no hicieron y puede surgir un odio hacia sí mismos que puede ser muy destructivo. En términos simples, la culpa no es más que un sentimiento de insatisfacción por algún acontecimiento, y esa insatisfacción puede ser provocada tanto por lo que hicimos como por lo que otros hicieron. Iguro Obanai no cometió ningún acto de lo que tuviera que arrepentirse, solo quiso sobrevivir llevando una vida llena de esfuerzo, dedicación y trabajo en el cumplimiento de su deber. Pero la culpa y el odio que siente hacia su propia persona viene de la insatisfacción de haber nacido en una familia que estaba podrida desde sus entrañas. Él siente asco y repulsión por esta gente con la que comparte sangre, lo que le hace sentir asco de sí mismo, y él cree que carga con los pecados que su familia cometió. A pesar de todo, el sentimiento de culpa puede tener un lado positivo al funcionar como un regulador social si se usa para mejorar, pero este sentimiento puede vincularse al desarrollo de la conciencia y vuelve al individuo propenso a trabajar más duro que el resto para tratar de librarse de esa sensación y sentirse mejor consigo mismo, volviendo a la persona sumamente capaz, tal y como lo vemos con el Hashira de la serpiente. Esta es la historia de Iguro Obanai, la historia del joven que llegó a lo más alto para compensar las atrocidades de su familia, el hombre que creció en la inmundicia viendo lo peor de este mundo y entregó su vida como penitencia para hacer del mundo un lugar mejor. Iguro había nacido de una familia conformada solo por mujeres, donde supuestamente el último hombre había nacido hace 370 años, lo cual no tenía el menor sentido. Un día nació un varón, era Iguro, y desde muy pequeño fue encerrado en una celda donde su madre, hermanas y abuelas eran afectuosas de manera tan falsa y exagerada que le daba asco al pequeño. Le llevaban demasiada comida, como si de engordar a un cerdo se tratara, mientras estaba absolutamente abandonado en un frío y oscuro lugar maloliente. En las noches escuchaba el sonido ominoso y abominable de algo grande que se deslizaba y arrastraba. El pequeño Iguro se sentía observado todas las noches, una sensación que lo llenaba de pavor y horror. Con los años llegaría el día que se enteraría de la verdad acerca de su familia. Cuando cumple los 12 años, fue llevado a una habitación bastante lujosa donde estaba postrada frente a él como una especie de diosa maligna, un demonio femenino rodeada de cráneos humanos, cuya parte inferior del cuerpo era el de una enorme serpiente. Poseía unos enormes ojos de reptil con una sonrisa que solo desbordaba maldad y una larga lengua que seguramente percibía el sabor del joven Iguro. El chico se dio cuenta de inmediato que esa era la criatura que por años lo estuvo observando todas las noches. Había llegado el momento en que el chico conocería la dura verdad de su miserable vida. Su familia vivía de bienes robados a las personas que este demonio asesinaba. El demonio era su medio de manutención, sin importarles a quiénes y a cuántos asesinaba, así fueran de su propia familia. Poseían una mansión llena de lujos innecesarios, producto del saqueo a las víctimas de este ser. Como pago, las mujeres de la familia ofrecían a sus hijos como sacrificio
sacrificio, pues al demonio le encantaba devorar bebés, razón real del por qué no había varones en la familia. Era a los hombres a quienes esta monstruosa serpiente prefería comer. Por siglos, ningún varón de la familia había logrado sobrevivir y crecer como Iguro. Había tenido suerte de nacer con ojos excéntricos, tenía eretocromía de nacimiento, una condición que le hacía tener los ojos de diferente color, y este hecho le salvó la vida de momento. Cuando era un bebé, le había parecido algo especial a la serpiente por algo tan simple como el color de sus ojos, y quería devorarlo cuando fuera mayor para tener más carne que devorar de aquel niño. Pero cuando fue presentado ante la demonio, Iguro seguía siendo muy pequeño y débil. Su estatura le parecía insuficiente al monstruo, seguramente por estar siempre encerrado, mal comiendo por la depresión y el mal olor del lugar, a pesar de que le llevaban mucha comida. Así decidieron dejarlo vivir un poco más para que creciera. Sin embargo, esa serpiente antropomórfica dijo que la boca del chico tenía que parecerse a la de ella. Entonces su madre y hermana se la cortaron, recolectando la sangre en una taza de sake para que el demonio la bebiera. Iguro, horrorizado por saber la verdad de su familia, sabiendo que sería devorado por ese demonio, solo piensa en huir. Había robado una horquilla con la que cincelaba las celosías de la madera de la celda. Cada día sufría de crisis nerviosas por el miedo de ser descubierto, pero había encontrado un compañero con quien podía reconfortarse. Era Kaburamaru, una serpiente que había entrado a su celda y quien sería su amigo hasta el final de sus días. Cuando Iguro logra escapar, es perseguido y encontrado por este demonio, y cuando parecía que todo iba a terminar, es salvado por el pilar de la flama de aquel momento. Se trataba de Shinjuro Rengoku, padre de Kyojuro, quien lo regresa con su despiadada familia luego de ser rescatado, pero solo estaba una prima, quien furiosa arremete contra él. Aquel demonio había estallado en ira por haber escapado y asesinó a toda la familia. Solo ella sobrevivió. Un total de 50 personas habían muerto. Iguro solo debía quedarse quieto y ser devorado por el demonio que les daba la vida lujosa y cómoda que poseían todas estas mujeres. El chico era consciente que no había sentido y razón en aquellas palabras de su prima, pero a pesar de todo le dolían. El pequeño Iguro solo se sentía miserable, una escoria más en este mundo que no merecía vivir. Él creía que cargaba consigo un karma casi irreparable. Shinjuro decide llevarlo con él. Con el tiempo se uniría a los cazadores de demonios. Obanai no tenía forma de apaciguar sus sentimientos, así que al convertirse en cazador se desahoga asesinando demonios. Él sentía que crecía algo de bien dentro de él cada que arriesgaba la vida por otros. Sin embargo, el recuerdo, la culpa, el trauma de su infancia lo perseguía por siempre. Las 50 personas de su familia masacradas, sus hórridos actos lo mantenían aferrado al odio que sentía por él mismo. La debilidad de Iguro se convierte en su fortaleza. La culpa y el odio son el motor de su constante mejora. Él se esfuerza incansablemente para acabar con todos y cada uno de los demonios que pueda, y aunque este dolor lo impulse a algo positivo de proteger a las personas y limpiar los pecados que cree cargar, por otra parte no logra recuperarse emocionalmente. Por más demonios que asesine incansablemente, no encuentra paz y no deja de odiarse a sí mismo. Como resultado, el cazador de demonios que surge es un espadachín demasiado apegado al código de conducta del cuerpo de exterminio de demonios, cumpliendo cada regla a rajatabla, sin piedad, sin compasión, sin titubear, ni siquiera un poco, con un extremo rigor, incluso siendo totalmente insensible con sus compañeros Hashira, tal y como lo vemos con Usui Tengen al final de la batalla contra Gyutaro. A pesar de haber perdido el pilar del sonido, un brazo, un ojo y quedar con un grave daño por el veneno, Obanai espera y exige que no se retire, que así como está debe seguir y entregar su vida de ser necesario. Su deber dentro de la cofradía se convierte en una obsesión, así cada cazador más que una persona es solo un medio, una herramienta matademonios que debe cumplir su trabajo sin importar el individuo mismo. La dureza y frialdad de Iguro no era más que el resultado
resultado de una infancia traumática y su indiferencia provenía del odio que sentía por él mismo. No podría ser afectuoso con nadie si ni siquiera sentía consideración de sí mismo. Pero ese roto y duro corazón volvería a latir cuando una nueva cazadora se une a la organización. Iguro Obanai quedaría enamorado de Mitsuri Kanroji cuando la vio por primera vez. Ni él ni su serpiente Kaburamaro pudieron evitar la impresión de conocer a quien sería la futura Hashira del amor, la única persona con la que generaría un vínculo especial. Iguro no es capaz de declararle su amor a Mitsuri, su pasado se lo impide. Él siente que posee una sangre impura y debe morir cumpliendo su deber, llevándose la mayor cantidad de demonios posibles con él. Y si algún día renace y vuelve a encontrarse con su amada, podría entonces expresarle sus sentimientos y estar a su lado. Obanai se reprime y renuncia a ser feliz por la culpa que siente y no evita preguntarse cómo hubieran sido las cosas entre él y Mitsuri de no existir los demonios. Se siente indigno de una chica tan pura. Su más ferviente deseo es derrotar a Muzan y morir para purificar su sangre corrupta. Iguro está tan dañado psicológicamente y roto por dentro que cree que la única manera de ser digno es entregarse como sacrificio. Ciertamente su dureza y frialdad es el resultado de todo lo que sufrió y vio de pequeño, pero él es tan digno como cualquiera de sus compañeros Hashiras y lo suficientemente puro que no necesita morir para hacerlo, porque a pesar de estar amargado por sus traumas, no rechista en contra de la vida ni las personas. Al contrario, su conciencia y empatía por los demás es tal que solo piensa en usarse como herramienta sin importar lo que él sienta para proteger a otros y luchar contra los demonios. Su dureza con el resto de cazadores de demonios no se da porque los vea como basura, sino porque cree que no se esfuerzan lo suficiente para llevar a la organización más alto, razón por la que se preocupa demasiado por la guerra y el futuro de la cofradía. Iguro es uno de los cazadores más entregados a la causa, desde mi punto de vista al nivel del mismo Kyojuro Rengoku y Himejima Gyumei, con perspectivas diferentes por supuesto, y es normal que tenga un comportamiento ríspido, pues entre los pilares Iguro es uno de los que más ha sufrido desde la infancia, sino el que más. Como cazador tiene una espada Nichirin personalizada para su estilo de combate. Él inventa un tipo de respiración completamente nuevo, el aliento de la serpiente. Este estilo se centra en torcer y doblar la hoja de la espada con cierta similitud a la Nichirin de Mitsuri. Sin embargo, hay diferencias claras. Mientras la hoja de la Hashira del amor es larga, elegante y suave como un látigo cortante, la espada de Iguro simula el movimiento de una serpiente siendo más agresivo y enérgico. En la batalla final de la fortaleza dimensional de Muzan, Iguro y Mitsuri son retenidos por Nakime, la nueva cuarta luna superior. Aparece entonces Yushiro para acabar con el demonio de la Biwa y así dejar que los Hashiras del amor y la serpiente vayan contra Muzan para auxiliar a Tanjiro y Tomioka. El momento de la verdad había llegado para Obanai. Durante una desesperada lucha contra Muzan que llevó más allá de cualquier límite a todos los pilares que aún estaban en pie, Iguro lo entrega todo, pero nuevamente se siente culpable al sentir que no ha contribuido lo suficiente en la lucha contra las lunas superiores y Muzan. El veneno del demonio progenitor recorre rápidamente su organismo, dañándolo severamente ya que posee un cuerpo pequeño en comparación de sus compañeros. Es entonces que recuerda la batalla de Tokito contra Kokushibou. El pilar de la serpiente sabía lo que había pasado gracias a la información otorgada por su cuervo, y usando dicha información de lo que Muichiro hizo e inspirado en su coraje, concluye que el poderoso impacto de la espada del pilar de la niebla contra el cuerpo de la primera luna creciente fue lo que encendió la hoja de la Nichirin volviéndola carmesí al borde de la muerte. Por tanto, Obanai logra el mismo efecto, encendiendo su hoja y elevando la temperatura con un poderoso agarre como la de una compresora. Durante la lucha, Iguro no solo despierta la marca de cazador y la hoja carmesí, además de todo logra la visión del mundo transparente, y solo se frena un momento para asistir a Mitsuri, quien había sido herida letalmente por Muzan, pero todo el tiempo estuvo apoyando y protegiendo a sus compañeros pilares, incluso sirviendo de escudo para Tanjiro, cuando éste retenía a Muzan con el aliento solar. La culpa que había destrozado el corazón de Iguro se había transformado en una increíble decisión resistente
resistencia y tenacidad en el campo de batalla, superando todo límite humano. Incluso había quedado ciego durante la lucha, pero Kaburamaru lo guiaba por medio de las corrientes de aire. Cuando Muzan es derrotado, Obanai sigue con vida, pero el esfuerzo y las heridas acabarían poco a poco con él. Es así que decide pasar sus últimos momentos con Mitsuri Kanroji, a quien amaba y admiraba profundamente, pero quien también iba a morir. Ella había sido su salvadora, había cambiado su corazón y por ella conoció lo que es la felicidad. La pilar del amor había sido la única persona que dibujó una sonrisa en su rostro, y aunque el pilar de la serpiente había cambiado gracias al amor, el peso de su culpa estuvo presente hasta el último momento. Mitsuri, poco antes de morir, le expresa abiertamente su amor al decirle que lo ama, pero Iguro no lo hace. Mientras esté en ese cuerpo que cree corrupto, seguirá siendo indigno para la mujer más pura, la más hermosa de cuerpo y alma que jamás pudo conocer. A pesar de amar tanto a Mitsuri y ella a él, su impulso de autosacrificio por desestimarse y despreciarse en demasía prevalece en el final. Tal como lo había decidido en el pasado, solo le diría que la ama si se reencontrara con ella en otra vida, en un mundo sin demonios. Sin embargo, cuando Mitsuri le pide que de renacer en otra época la hiciera su esposa, sin duda le responde que definitivamente lo haría y esta vez no la dejaría morir. Esta fue la historia del Hashira de la serpiente, la historia de un niño que creció con un gran trauma al vivir una terrible infancia, un niño sensible que recibiría un daño psicológico permanente, cargando con la culpa de lo que otros hicieron, creyendo ser indigno en todo momento, lleno de odio hacia él mismo. Un niño que al crecer se convertiría en un espadachín, uno de los poderosos guerreros que usaría toda esa culpa y ese odio como motor para cambiar el destino de la humanidad, siendo pieza clave para la destrucción de Muzan y sus demonios. La historia de Iguro Obanai. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco mucho a los miembros del canal, a los Expreso, los Late y especialmente a Manuel Ignacio Esquivel, Ronald Acosta, Ronald Acosta 2 y Ronald Acosta 3 que forman parte de los Capuchino. Su apoyo es muy importante para el desarrollo de este canal. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.